Bien, vamos a comenzar entonces con la sesión número 1. Ya vamos a recordar de que ustedes en cálculo 1 no alcanzaron a ver lo que es la derivada, que es lo más importante. Ya, el término límite por lo menos tienen una noción, por eso es que no la vamos a recapitular, digamos, de manera tan precisa, pero sí la derivada es importante, ya que es una herramienta muy necesaria en cálculo 2 y además en su carrera, ¿ya? En sus ramos de especialidad. Bueno, por lo tanto, vamos a comenzar con lo que es la derivada. Los objetivos principales de hoy es determinar la derivada de una función de variable real, calcular la pendiente tangente a una recta en un punto específico y reconocer las propiedades de la derivada en la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bien, bueno, vamos a suponer que tenemos la siguiente estructura. Tenemos una curva, que es la curva roja, y tenemos una recta secante que va a ser la curva azul. Secante es porque inicialmente corta a dos puntos de la curva, dos o más puntos de la curva. La pregunta es, ¿cómo yo puedo calcular la pendiente de esta recta, pero en el punto A? O sea, en el fondo lo que quiero hacer es cómo yo puedo encontrar una recta que sea tangente al punto A utilizando esta recta que es secante. ¿Qué significa tangente? Que la corta en un solo punto. Si se dan cuenta, la curva azul, o sea, la recta azul empieza a correrse de tal manera que llega un momento que estos dos puntos se juntan, haciendo que corta en un solo punto. Nosotros sabemos que la fórmula de pendiente es y menos y0, x menos x0. Si este fuera x, este fuera y, este fuera x0 y este fuera y0. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros sabemos de pendiente. Nuestra pega principal es hacer que este punto se desplace hasta el punto A. ¿Cómo se hace eso? Si se dan cuenta, el x empieza a moverse hacia el x0. Por lo tanto, en el fondo lo que estamos haciendo es un proceso de límite, porque estamos tendiendo el valor del x al x0. ¿Sí? Por lo tanto, esta pendiente nueva que yo voy a calcular es simplemente el límite cuando este x tiende a x0. ¿De quién? De la pendiente que teníamos originalmente, que era esta. Sin embargo, ustedes se tienen que acordar que en las funciones de una variable, la f de x equivale a la y. Por eso es que y pasa a ser f de x y y0 pasa a ser f de x0. Abajo tenemos x menos x0. Entonces, dicha pendiente de esta recta tangente a la curva en el punto A se va a calcular en base a esta estructura. Ya esta fórmula que está acá le vamos a llamar la derivada. ¿Ya? Y la notación de la derivada la vamos a hacer con una comilla. O sea, cada vez que ustedes vean una f con una comilla arriba es porque estamos hablando de la derivada de la función. Otras notaciones que las pueden encontrar en libros es f de x. Si se dan cuenta, el x está bajito. Una d mayúscula que significa derivación o diferenciación. X, f, o sea que la derivada de la función con respecto a x. O también tenemos esta notación que es de f a de x, que se llama. Cualquiera de estas puede aparecer. Nosotros vamos a trabajar usualmente con esta, o a lo más con esa. ¿Ya? Bueno, otra forma de escribir esta expresión, que es la que tenemos acá, es la siguiente. Vamos a suponer que este x menos x0 es h. Le vamos a llamar h porque sí. El x0 va a pasar sumando al otro lado, por lo tanto x va a ser igual a x0 más h. Si eso lo reemplazo acá, voy a tener que f' de x igual al límite cuando x tiende a x0. F, en vez de x voy a colocar x0 más h, el x0, y el x menos x0 sabemos que se llama h. Esta que está acá va a ser la definición que vamos a trabajar con la derivada. Por lo tanto, la definición es que si yo considero una función real de variable real, ¿cierto?, cuyo x pertenece a este dominio, entonces yo puedo definir la derivada como el límite cuando x tiende a x0 de f de x más h menos f de x partido por h. Esta es la fórmula. Y la derivada va a existir siempre y cuando el límite exista. En pocas palabras, ¿qué es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto específico. ¿Sí? En simples rasgos, y ustedes lo van a ver también en su carrera, la derivada lo que me dice es cuánto cambia el valor de la función al yo hacer pequeños cambios en el valor de x. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada está asociada a cambios, ¿ya? Una razón de cambios. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se deriva una función cualquiera en base a esta fórmula, ¿ya?
Y lo que vamos a hacer es derivar la función f de x igual a x cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, en la definición necesito conocer f de x y f de x más h. Claro, f de x ya la conozco porque la di yo, es x cuadrado. La pregunta es cuánto vale f de x más h. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que donde dice x ahora voy a colocar x más h. Entonces aquí donde dice x voy a colocar x más h. Y esto claramente está al cuadrado. Entonces vamos a la definición. ¿Qué dice la definición de derivada? Dice el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. ¿Quién es f de x más h? Según esto es x más h al cuadrado. Menos, ¿quién es f de x? X cuadrado partido por h. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado este binomio. Por lo tanto tenemos el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Menos el x cuadrado. ¿Qué va a pasar con los x cuadrados? Se van a ir. Por eso es que solamente queda 2xh más h cuadrado partido en h. Arriba tenemos un factor común que es h. Por lo tanto lo vamos a factorizar, quedando 2x más h y abajo el h. Las h se van. Y recuerden que calcular un límite es simplemente reemplazar el valor a quien tiende la variable, y en este caso va a ser h, en la expresión. Este no tiene h, por lo tanto sigue siendo 2x. Y este tiene h, por lo tanto vale 0. Así que puedo decir que la derivada de x cuadrado es 2x. Sin embargo, trabajar con la definición, si bien es cierto, es importante, pero llega un momento que ya no es tan útil. Y es mucho más práctico conocer una tabla de derivadas. ¿Ya? Y acá tenemos una tabla de derivadas. Eso significa que cada vez que yo vea esa función, su derivada es la que está acá al lado, sin utilizar la definición original. Por ejemplo, cuando la función es una constante, la derivada es 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada es un cambio de función. Pero si la función no cambia, vale 0. ¿Qué pasa cuando tengo potencias? X elevado a n, x elevado a l, la variable elevado a n. N es un número natural o un número entero o un número racional. Fíjense que la derivada es n por x elevado a n menos 1. O sea, el exponente baja como factor y al exponente se le resta 1. Ejemplo, si yo tengo x cubo, ¿cuál sería su derivada? Baja el 3 como factor y al 3 se le resta 1, queda 2. Entonces me queda 3x cuadrado. Y así con cualquier potencia. La derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 veces la raíz de x. O sea, cada vez que yo vea esa función, su derivada es esta. Si tengo a elevado a x, a un número real, distinta de 0, su derivada es a elevado a x por el logaritmo natural de a. Y esta es la función más maravillosa que tiene la matemática, la exponencial. E elevado a x, su derivada es e elevado a x. O sea que es la única que al derivarla no cambia, sigue siendo la misma función. Si vamos a las funciones trigonométricas como el seno, la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno de x. La derivada de la tangente es secante cuadrado de x. La derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de x. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e. Y la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. De ahora en adelante, todos los ejercicios los vamos a hacer en base a esta tabla. Por lo tanto, cuando estén viendo el video, ¿ya? Siempre recuerden usar esta. Y sería ideal que si no van a imprimir el PowerPoint, por lo menos esta tabla se la impriman, para que la tengan siempre a mano y vayan recordando. Bueno, propiedades de la derivada. Las derivadas tienen propiedades. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una función que es constante por función? O sea, tengo una función, no sé, pues tengo x cuadrado, pero adelante de x cuadrado hay un número. ¿Cómo se deriva eso? Simplemente se mantiene el número y se deriva la función. Me explico. 5x elevado a 6. 5 sería la constante, x elevado a 6 sería la función. Entonces, ¿cómo se deriva eso? Se mantiene el 5 y deriva el x elevado a 6. Según la tabla, ¿cómo se deriva x elevado a 6? Baja el exponente y al exponente nuevo se le resta 1. O sea, acá baja el 6 y al 6 de arriba se le resta 1, queda 5.
Y ahora, ¿qué pasa? Que estos dos números quedan multiplicando, por lo tanto 6 por 5 son 30, x elevado a 5. Otra propiedad de las derivadas es cuando tenemos suma o resta de funciones. La derivada dice que si yo tengo suma de expresiones, simplemente tengo que derivar cada uno de ellos por separado. Por ejemplo, si f de x igual a 3x cuadrado más el logaritmo natural de x. Como es una suma, derivo a él y derivo a él. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? Recuerden, mantenemos el 3, el x cuadrado, el 2 baja multiplicando al 3 y al exponente se le resta 1. Entonces 2 por 3 me queda 6, al exponente que es 2 le resto 1, me queda 1, por eso me quedó x solito. Y ahí tenemos la derivada de 3x cuadrado. Más, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Si van a la tabla se van a dar cuenta que la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. Por eso ahí aparece 1 partido por x. ¿Qué pasa si tenemos una multiplicación de funciones y quiero derivar? La regla dice que no es derivar el primero y por el segundo. Es una regla un poco más larga. Dice que para yo derivar una función funciones que se están multiplicando, simplemente hago lo siguiente. Derivo el primero y lo multiplico por el segundo sin derivar. Más, mantengo el primero y ahora derivo el segundo. En ese orden. Derivo el primero, no derivo. Más, no derivo, sí derivo. Por ejemplo, f de x igual a x elevado a 4 por el seno de x. Si se dan cuenta, son dos funciones que se están multiplicando. ¿Qué dice la regla de la multiplicación? Dice, vamos a derivar el primero y vamos a mantener intacto el segundo. Más, ahora mantenemos intacto el primero y derivamos el segundo. Y ahora derivamos. ¿Cuál era la derivada de x elevado a 4? Recuerden, el exponente baja y al exponente se le resta 1. O sea, me queda 4x elevado a 3 por seno de x más x elevado a 4 por... ¿Cuál es la derivada del seno? Si van a la tabla se van a dar cuenta que la derivada del seno es el coseno de x. Y esta ya es la cuática. ¿Qué pasa cuando tenemos una división de funciones? En el caso de las divisiones de funciones, la derivada se hace en base a esta fórmula que está acá. Recomendaciones. Primero, antes de derivar, van a dibujar la línea fraccionaria y el denominador lo van a elevar al cuadrado. Esa es la primera regla que van a hacer. Línea fraccionaria, denominador al cuadrado. Y ahora hacemos algo similar a la multiplicación, pero con un menos. O sea, derivamos el de arriba por el de abajo, sin derivar, menos, mantenemos el de arriba y derivamos el de abajo. ¿Sí? Esto siempre y cuando h de x no sea 0, porque está en el denominador. Veamos un ejemplo un poco práctico. F de x igual a e elevado a x partido en x cuadrado. Entonces, su derivada sería, ¿qué dijimos primero? Línea fraccionaria, el denominador lo vamos a elevar al cuadrado y ahora vamos a empezar a trabajar. Vamos a derivar el de arriba, la vamos a multiplicar por el de abajo. Menos, vamos a mantener el de arriba y vamos a derivar el de abajo. Una vez que tengo esta estructura, derivo. Lo pueden ir haciendo lento o rápido de acuerdo a la experticia que vayan teniendo durante el tiempo. Entonces, sabemos que la derivada de e elevado a x sigue siendo e elevado a x. Por x cuadrado menos e elevado a x. Y sabemos que la derivada de x cuadrado va a ser 2x. ¿Por qué? Porque el exponente baja y al exponente se le resta 1. Si se dan cuenta, el factor común acá es e elevado a x y x. Entonces vamos a factorizar. X elevado a x. Entonces, el para llegar a él, x. Menos el para llegar a él, 2. Y abajo tenemos x elevado a 4 porque 2 por 2 son 4. ¿Cierto? Potencia de una potencia. Si se dan cuenta, puedo simplificar esta x con una de las 4 que hay acá y me queda 3. Por lo tanto, la derivada de esa expresión es e elevado a x por x menos 2 partido en x elevado a 3. Y ahí tenemos las 4 reglas. Bueno, la suma y la resta, que es una sola, se deriva por separado. En la multiplicación se deriva el primero, se mantiene el segundo, más se mantiene el primero y se deriva el segundo. Y en la división, línea fraccionaria, el denominador se escribe al cuadrado. Y ahora derivamos el de arriba por el de abajo sin derivar, menos, mantenemos el de arriba por la derivada del que está abajo, no considerando el cuadrado, el original. Bien.
Veamos algunos ejemplos prácticos. Dice, vamos a derivar 7 coseno de x más x elevado a 3. ¿Qué sabíamos? Sabemos que cuando una constante está multiplicando una función, se mantiene la constante y se deriva la función. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Más. ¿Y ahora cuál es la derivada de x cubo? Recuerden, baja el 3 y el exponente se le resta 1. Por eso queda 3x al cuadrado. Si tuviéramos la función 5 partido en x cuadrado menos el logaritmo natural de x, uno dirá, ah, eso es un cociente. Sí, pero cuando es un cociente simple, o sea, constante y variable abajo, conviene mejor escribirlo como una potencia. ¿Cómo se escribe el denominador como potencia? Sube y el exponente quedaría negativo. Entonces, hasta el momento no es derivado, es simplemente reescrito esta función de esa forma. Y ahora derivo. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando derivo esto, el 5 se mantiene y el menos 2 baja al 5. 5 por menos 2 serían menos 10. Y a este menos 2 le resto 1. Menos 2 menos 1 son menos 3. Menos, ¿y cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 partido por x, que es lo que sale en la tabla. Otro ejemplo, derivar la función raíz de x más raíz cúbica de x cuadrado menos cotangente de x. La derivada de la raíz de x está en la tabla, pero la de la raíz cúbica de x cuadrado no está. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la raíz como una potencia, otra vez. De nuevo, estamos solo reescribiendo, no estamos derivando todavía. ¿Cómo se escribía esto? Recuerden que el índice de la raíz pasa a ser el denominador del exponente. Por eso queda x elevado a 2 tercios. Lo demás, intacto. Derivo. Derivada de la raíz de x, 1 partido por 2 veces la raíz de x. Más. Derivada de x elevado a 2 tercios. Según la expresión, baja el exponente, que son 2 tercios. Y ahora al exponente le resto 1. 2 tercios menos 1 sabemos que es menos 1 tercio. Menos, la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. Entonces menos, con el menos que ya está, se transforma en un más. Otro caso. F de x igual a x por el logaritmo de x. Por multiplicación de funciones. ¿Cómo se derivaba? Derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. Derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x siempre es 1. Siempre. ¿Ya? Por eso tenemos un 1 ahí. Por el segundo sin derivar, que es logaritmo natural de x. Más. Mantenemos el primero y derivamos el segundo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 partido por x. ¿Qué pasa con los x? Se elimina. Entonces 1 por logaritmo natural de x es logaritmo natural de x y aquí me queda un 1. Por eso queda el logaritmo natural de x más 1. Acá, 5 elevado a x por el coseno de x. De nuevo, multiplicación. Derivada del primero. Recuerden que se mantiene el 5 y se deriva el e. Pero la derivada de e sigue siendo e. Por el segundo, que es coseno de x. Más el primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos 0. Ese menos con ese más se transforma en un menos y queda la expresión que estábamos buscando. Derivar raíz de x por logaritmo de x. Lo mismo. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x. Por el segundo, que es logaritmo natural de x. Más, mantenemos el primero y derivamos el segundo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 partido por x. Hasta ahí está la derivada. Lo que sigue solamente es un arreglo matemático. Por ejemplo, si se dan cuenta, raíz de x es x elevado a un medio. Cuando tengo dos potencias dividiéndose de igual base, se mantiene la base y se restan los exponentes. Esta parte está intacta, solamente estoy trabajando esto. ¿Ya? Y ahora yo sé que esto es lo mismo que 1 partido por la raíz de x. Bien. 7. Derivar x cuadrado menos 3x más 1 partido en x más 5. Regla de la división o del cociente. ¿Cómo se hacía? Línea fraccionaria, denominador al cuadrado. Y ahora, derivada del de arriba. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 3x es menos 3. ¿Ya?
Cuando yo derivo una x solita se elimina la x. Y la derivada de 1 que es 0 porque es una constante. Por el de abajo que es x menos 5. Menos, mantenemos el de arriba, derivamos el de abajo. ¿Cuál dijimos que era la derivada de x? 1. Y la derivada de 5, 0. Eso queda así. Ahora, que derive, multiplico. 2x por x, 2x cuadrado. 2x por 5 son 10x. Menos 3x y menos 3 por 5 son menos 15. Este signo cambia, el x cuadrado, cambia el signo del 3x y cambia el signo del 1 a menos 1. Ya bajo eso. Y ahora termino semejante. 2x cuadrado menos x cuadrado, x cuadrado. 10x más 3, menos 3x más 3x, se van los 3x y me queda 10x. Y menos 15 menos 1, menos 16. Partido en x más 5 al cuadrado. Acá. F de x igual al logaritmo natural de x partido por el coseno. De nuevo, cociente, línea fraccionaria, denominador al cuadrado. En este caso es el coseno. Vamos arriba. Derivada del de arriba. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 partido por x. Por el de abajo, que es el coseno de x. Menos derivada del de abajo por el de arriba. El de arriba es el logaritmo natural de x y el de abajo es la derivada del coseno menos seno. Por eso aparece ese doble signo. Ahora, menos con menos es más. Y yo sé que acá tengo 1 partido por x. Entonces puedo sacar el mínimo común acá, que es x. En el fondo es multiplicar esta x acá y todo queda en una sola fracción. Y ahora me puedo dar cuenta que estos dos, ese x está mal ahí, estos dos se pueden multiplicar quedando esa expresión que está ahí. ¿Sí? Bien. Otro tipo de ejercicio que también se puede dar es que nos dan una función y nos piden encontrar la derivada pero en un punto específico. En este caso, cuando x vale 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero vamos a derivar y a lo que está derivado vamos a evaluar. Me explico. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado menos 5x más 3? Entonces la derivada es, baja el 2, me queda 6 y me queda x. La derivada de menos 5x dijimos que era menos 5 y la derivada del 3, 0. En este caso el x vale 2. El x que vamos a reemplazar ahí vale 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar donde dice x por 2. Entonces me queda 6 por 2 menos 5. 6 por 2, 12, menos 5, 7. Y el último tipo de problema que nos podría dar acá es encontrar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto específico. Por ejemplo, nos dan esta curva y nos piden la recta tangente cuando x vale menos 1. Primero, derivar. ¿Ya? Vamos a derivar. Entonces la derivada de x cubo son 3x cuadrado. La derivada de menos 2x cuadrado, el 2 baja, me queda menos 4x. La derivada de 7x, 7. Y la derivada de menos 3, 0. O sea, nos queda esta expresión como derivada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluar en el punto que nos están dando, que es el menos 1. Entonces me queda 3 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 7. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por menos 1 es 4, por lo tanto me quedan puras 1. 3 más 4 más 7. Eso me da 14. ¿Qué tenemos que recordar? Que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Por lo tanto, este valor que está acá, que viene de la derivada, es el valor de la pendiente de dicha recta. Como sabemos, para una ecuación necesitamos conocer el x y el y. Entonces, claro, conocemos el x0. ¿Cómo encuentro el y0? Simplemente evalúo la función original, o sea, acá. Entonces me va a quedar menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, más 7 por menos 1, menos 3. Menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, por lo tanto me queda menos 2. 7 por menos 1 es menos 7, menos 3. Hago la suma y me da menos 3. Entonces acabo de encontrar la pendiente, el x0 y el y0. En cálculo 1 tendrían que haber visto lo que es la ecuación de una recta. ¿Cómo se determina la ecuación de una recta? Y menos y0 igual a m por x menos x0. O sea, la ordenada, la abscisa, la pendiente. Entonces el y es la variable, y 0 lo calculamos recién, vale menos 13. M, que es la pendiente, que dijimos que valía 14, por x menos x0, que dijimos que vale
menos 1. Entonces menos con menos más me queda y más 13. Menos con menos más me queda x más 1. 14 por x, 14x, 14 por 1, 14. El 13 que está sumando pasa restando y 14 menos 13 es 1. Por lo tanto, lo que encontramos acá es la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto. Esta es la primera parte de derivadas y es la más importante. ¿Por qué? Porque todo lo que viene con respecto a la derivada es en base a esto, en base a saber derivar. ¿Ya? Así que la idea es que ahora trabajen en la guía. No es muy larga, pero es precisa para que practiquen. Y la próxima sesión, que es para la próxima semana, vamos a ver la regla de la cadena, la derivada de orden superior y la derivación implícita. ¿Sí? Bien, chiquillos, muchas gracias.